Ok, la única forma es leer o practicar. Les ayudará muchísimo a aprender esta parte. Forget, ¿ok? En este caso es olvidar. Ok, si dice, she forgot, ella olvidó. She forgot how to speak good English. Ella se olvidó de hablar inglés correctamente. Por eso decía curiouser, ¿no? En vez de decir curious, nada más decía curiouser. Esto no es una palabra bien dicha, solamente curious. Curioso. I shall be as tall as a house in a minute. Shall. Recuerden que en el inglés británico, shall lo utilizamos para dos situaciones. Will, para futuro, o lo utilizamos para should, cuando estamos hablando de un deber. ¿Ya? Should o shall. En el caso del inglés americano no lo van a ver mucho esta palabra, shall. I shall be as tall as a house in a minute. Be as tall. Seré, ¿no? Pronto seré as tall. Alta o alta, okay? As a house in a minute, en un minuto. The river go around the mountains. Is it okay? Yeah, that's right, confecciones. Aunque mountain está, le vamos a meter una de más. A ver, libros que recomienda para que los que recién estamos aprendiendo. Cómics. Si estás en básico, lee bastante cómics, ¿no? Si te gustan los animes o te gustan los cómics, léelos en inglés, porque tienen bastantes imágenes para que te puedas guiar y el lenguaje no es muy especializado. Libros para niños, como en este caso, ¿no? Cuentos clásicos o adaptaciones, ¿no? Para un nivel más básico. Si en caso está a nivel básico. Si estás en un nivel intermedio, esto de aquí tienes que leerlo obligado, ¿no? O sea, no es que haya un libro específico. Intermedio es ya, tú ya has estado estudiando más de 6 a 1 año. Entonces, intermedio, muchachos, no tengan miedo de agarrar cualquier libro de inglés que a ustedes les llame la atención. Agárrense Harry Potter, agárrense, no sé, Hunger Games, los Juegos del Hambre. Si son personas adultas, busquen alguna novela clásica que a ustedes les llame la atención y deseen leerlo. Agarren cualquier libro, pero lean. La cosa es que lean. Esa es la idea. Para básicos sí les puedo recomendar algo. Intermedio, chicos, si tú no estás leyendo, jalón de orejas para ti. I shall be as tall. Yo seré tan alta como una casa en un minuto, she said. She tried to look down at her feet. Look down. Miren, aquí tenemos otro phrasal verb. ¿Qué significa look down? Okay, what does look down mean? Okay, look down. Mirar abajo. Okay, look down. Miró para abajo. Look down. At her feet. Look down at. Okay, look down at her feet. Miró hacia sus pies. Feet. No se olviden de darle like, chicos, al live, compartir, comentar, que me ayuda bastante para que la plataforma se me siga recomendando también. Y bueno, ahí también tenemos una meta que les agradecería bastante que me puedan ayudar a cumplir. And could only just see them, ¿no? Y podía solo verlos, ¿no? A ellos, o sea, sus pies. Solamente podía verlos con dificultad, por ejemplo, ¿no? Y ahí empieza, goodbye, feet, ¿no? No, adiós, feet, pies, she called. Who will put on your shoes now? Okay. Who will put on? Acá tenemos también otro phrasal verb, put on. Who will put on? ¿Quién se pondrá en tus zapatos ahora, no? Put on your shoes. Eso también es un juego de palabras, ¿no? Muy parecido al español, ¿no? Cuando hablamos de ponte en mi situación, ponte en mis zapatos. Entonces, ella está haciendo como que ese juego de palabras. ¿Quién se pondrá en mis zapatos ahora? Ok, Mol Santienzanio. Lo bueno de los libros, chicos, es que ustedes pueden pausar, háganlo junto con su diccionario ahí, con su traductor, con su chat GPT. La cosa es que van avanzando de a pocos, ¿no? Esa es la ventaja de un libro, que tú lo puedes ir leyendo de acuerdo a tu propio ritmo.
Es diferente a una conversación. Una conversación, si es un hablante nativo o es una persona que quizá ya tiene un mayor nivel de inglés, pues se le va a hacer difícil, ¿no? Pero si en un libro no es así, en un libro puede ser muy difícil, pero si te sientas, aunque sea 2 párrafos, ¿no? Y empiezas a investigar en tu diccionario, a leer, se te va a ir haciendo más sencillo. ¿Ya? Así que es muy recomendado la lectura para, sobre todo para vocabulario. Para eso es recomendadísimo. Si ese es tu problema, hay que leer bastante. Oh dear, por ejemplo, aquí, ¿no? Oh dear. En el caso de en inglés americano es más común decir oh my God, ¿no? Oh my goodness, oh my goodness, oh por Dios, ¿no? Oh my goodness. What nonsense I'm talking. Nonsense. Okay, what does nonsense mean? A ver, aquí otra palabra, nonsense. ¿Cuánto clases por Zoom? José Antonio, las clases las doy por aquí. Las que doy por Zoom normalmente son personalizadas. Y más adelante quizá ya de clases grupales, pero ya sería de forma premium, ¿no? Si quieren aprender y se dan su tiempito por este medio, tanto por aquí, por el YouTube, siempre estamos compartiéndolo. ¿Ya? A ver, what nonsense I'm talking. Nonsense. Ok. Nonsense significa tonterías, ¿no? O cosas sin sentido, tonterías. ¿Qué tonterías estoy diciendo, no? What nonsense I'm talking. Just then, her head hit the ceiling of the room. Just then, justo en ese momento, o entonces, then, her head, okay, head, su cabeza, chocó. Her head hit the ceiling. Okay, the ceiling. Sailing. What does sailing mean? A ver, disparates, muy bien. Sin sentido, excelente. Gracias, todos los que están dando a seguir, chicos. Me ayudan bastante a que pueda llegar a mi cuenta más personas también. Ahí vamos creciendo de a pocos. No sé si hoy llegaremos a los 10K, pero que ya sí lleguemos a los 10K en TikTok. Y en YouTube estamos ahorita en 400, casi 500 ya. Así que si gustan darse un paso por ahí, perfecto también. Para que puedan ver esto de una manera más clara. Roof. Ajá, en este caso, esto de aquí es el techo. A ver, ¿qué diferencia hay entre roof y ceiling? A ver, what's the difference between roof and ceiling? Porque roof también significa techo, ¿no? What is the principal difference? A ver, ambos significan techo, ¿sí? Roof es techo y ceiling también es techo. Ok. Ajá, ok, perfect. Roof en sí nos estamos refiriendo a el techo en general, ¿ok? El techo en general, roof. Sailing, bueno, aquí en Perú nosotros le llamamos cielo raso, ¿no? Es la parte, por así decirlo, que es, nosotros podemos ver desde abajo, ¿ya? A esa parte, cielo raso le decimos aquí en Perú. No sé si en otros países le llamarán de la misma manera. Pero es la parte que nosotros podemos ver desde abajo. Sailing. Y ya, si se refieren, por ejemplo, a la parte de encima, a la azotea, por ejemplo, o a la terraza, esto sería un rooftop. 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 Ya cuando estamos hablando de lo que está por encima. She was now about 3 meters high. She was about, okay, she now was about. Aquí tenemos otro verbo en pasado. Acá tenemos varios verbos en pasado. Me los he estado ignorando. ¿Ah? Que hay uno, mira. Called, llamó. Tried, trató. Was, el pasado de el verbo to be. She was, ella era. Ok, was. Ella estaba ahora. Ok, o era ahora. 3 meters high. Ahora estaba de 3 metros, ¿no? De altura.
Quickly, she took the little gold key from the table and hurried to the garden door. Quickly, okay, rápidamente, she took. What does took mean, guys? Took. Eso también es un verbo en pasado, es irregular. What is the position of took? Bienvenidos chicos a todos los que se están conectando. Estamos leyendo de Alice in the Wonderland. Alicia en el País de las Maravillas. Estamos en el capítulo número 2. Okay. Ya cayó por el agujero y está en la parte donde está abriendo las puertas. A ver, took. What does took mean? A ver, took. Tuk. Coger o tomar. Ok, tomar o coger. The little gold key. Gold key. Eso también lo hemos visto la semana pasada. Gold key. Esto de aquí. Gold key. La llave de oro. La pequeña llave de oro. From the table. Ok. And hurried to the garden door. Hurried. Este verbo es muy interesante. Hurried. Apurarse, ¿no? Apurarse o acercarse con rapidez. Ha pasado de take. Muy bien. Este es el pasado de take. Took. Take. Ah, qué fastidioso es que tenga esta cosita de acá que tapa la letra. Después no se puede leer muy bien. A ver. Hurry. Esto es el pasado, ¿no? ¿El presente cuál es? Ajá, muy bien, Adelita. Hurry. Apurarse. Apurarse a tomar hacia la puerta del jardín. To the garden door. Poor Alice. She lay on the floor and looked into the garden with one eye. She could not even put her head through the door. Poor Alice, pobre Alice. She lay on the floor. Acá nuevamente tenemos lay. Lay. Eso lo pronunciamos como las papitas, ¿no? Las papitas, lays. What does lay mean? Okay, lay. Okay, lay is when you put in a horizontal position on the floor. Yes, acostarse o echarse. Okay, she lay on the floor, se echó en el piso, floor, and looked into the garden with one eye. Chicos, hace una semana atrás yo puse la pronunciación de todos los verbos regulares en pasado. Recuerden, la mayoría no se pronuncia la E, como en este caso. Looked, tried. Acá tampoco se pronuncia. Tried. Cold. ¿Ok? Tómenlo eso en cuenta. She looked into the garden with one eye. Ella vio hacia el jardín with one eye, solamente con un ojo, ¿no? Porque la puerta era pequeñita, ¿no? She could not even put her head through the door. Ella no podía incluso poner, dice, no podía meter su cabeza, ¿no? No podía poner su cabeza a través de la puerta. Just one eye. Solo un ojo nada más podía. She began to cry again. Okay, began es pasado, también es un verbo en pasado. What is the simple present? Okay, ¿cuál es el presente de began? Began, simple past, simple present, begin. Very good, Adelita, excellent. You are participating a lot. Mariposita, very good, excellent too. Casi no se pronuncia la R. No, sí se pronuncia la R, solo la R al final de la palabra no se pronuncia. ¿Yes? Al final de la palabra. Al final de la palabra. O en algunos casos, como por ejemplo en este caso, garden, ¿okay? La R no se pronuncia muy, o no es muy pronunciada, por así decirlo. Su pronunciación no es muy fuerte. Garden, ¿okay? Garden. Pero en este caso, flow. Aquí no se pronuncia la R. Si ven a la R al final, en el inglés británico. Son detallitos, ¿no? Oh, my dear. Oh, my dear. ¿No? She lay on the floor.
En este caso sí, ¿no? Garden. O crying, no crying. Ahí sí. She began to cry again. Cry. Ok, begin, empezar. Ella comenzó o empezó a llorar. Cry. Chicos, ¿cuál es la diferencia entre cry? Okay, and let's put it here. Okay, let's see. A ver. What is the difference between, okay, tenemos cry and the other one is weep. Cry, weep. What is the principal difference between cry and weep? Ambos significan llorar. Sobbing, ok, sobbing es un poquito más como sollozar, ¿no? Como aguantarte aguantarte de llorar, ¿no? Te quiebras, ¿no? Pero no es que sea un lloro así abierto, ¿no? Ok, weep. Weep es literalmente llorar o dejar caer lágrimas, ¿ok? Y cry es un poquito más de llorar de una forma más expresiva, ¿no? Por ejemplo, gritando, haciendo sonidos, ¿no? Es la principal diferencia. O sea, tú estás llorando, pero calladito, ¿no? Weep. Cry, ya un poco más escandaloso, ¿no? Sobbing es sollozar, ¿no? Quizá no quieres que nadie se entere o es un lloro ahogado, ¿no? Más que todo. Steering. Steering. A veces sí no había escuchado, ¿eh? Steering. A ver, vamos a buscarlo, ¿ya? Steering, que yo sepa, es cuando tú estás manejando, ¿no? Steer es cuando tú giras el timón. Steer. O debe ser otra palabra que está por ahí, Adelita. Con la A, tal vez. A ver, vamos a ver la A. No sé cuál sería. A ver. And went on crying and crying. Miren aquí lo que ven, esta de aquí. Went. ¿Cuál es el pasado de went? Oh, perdón, el presente. What's the present of went? Y aquí es lo que hemos visto, ¿no? Lo acabamos de ver en los phrasal verbs. Went on. Do you remember what does went on mean? Okay, what does went on mean? Justo lo acabamos de ver. Lo acabamos de ver aquí en los phrasal verbs. She began to cry again. Empezó a llorar otra vez and went on crying and crying. Went on. Continue. O go on. Continue. Ok, proseguir o continuar. She went on crying and crying. Ella prosiguió llorar, continuó llorando y llorando, ¿no? The tears ran down her face. Tears, ya lo hemos mencionado más arriba. Tears, lágrimas. Lágrimas, tears. Ran down, tears ran down. Las lágrimas caían, ¿no? Caían her face, ¿no? Caían de su rostro. Yes, run down. A ver, face, ¿no? Rostro. Run down es caer del rostro. And soon there was a large pool of water all around her on the floor. And soon, y próximamente, o pronto, there was a large pool. Había una gran piscina, ¿no? Una gran alberca of water. All around her, alrededor de ella, on the floor, en el piso. Suddenly, she heard a voice, and she stopped crying to listen. Suddenly. What does suddenly mean? Suddenly. Correr hacia abajo. Muy bien. Run down. Correr hacia abajo. Y run está en pasado también, Run, el presente es este de aquí. Run. Run. Igual. Run down. Suddenly, inesperadamente, de forma repentina. Muy bien, Adelita. She heard a voice. Heard. Eso también es pasado, miren. Pasado. Acá tienen para practicar bastantes verbos en pasado. He heard a voice. Por eso les digo, ¿no? Les recomiendo leer. Porque a veces uno dice, uy, teacher, pero mira esta lista larga de verbos que tengo que memorizarme, ¿no? Pero
cuando tú los vas viendo en el contexto, les va a dar más alcance, ¿no? Van a entender mucho mejor. A eso se llama memoria asociativa, ¿no? Ustedes van a asociarlo. Y ya, de alguna otra manera, se lo van a acordar, ¿no? ¿Qué significa esa palabra? Lo mismo que went on, ¿no? Una cosa es verlo así en pizarra, y otra cosa ya es verlo en contexto, ¿no? Go on. Quizá, si yo les expliqué acá en la clase, en la pizarra, go on significa continuar, pero ya lo volvieron a ver acá. Go on, continuar, tenga por seguro que ya se les va a quedar más grabado todavía. Por eso que las lecturas me gustan bastante. Suddenly she heard a voice. Escuchó, heard. Esto también es pasado. ¿Okay? Esto es el pasado de hear, escuchar. Hear a voice. Escuchó una voz, voice. She heard a voice and she stopped crying to listen. Stop crying. ¿Ok? Stopped. Acá tampoco se pronuncia la E. Stopped. Stop. Detenerse, ¿no? She stopped crying. Se detuvo de llorar. Para to listen. Para escuchar. Dejó de llorar para escuchar. Oh, the Duquess. She'll be so angry. I'm late and she's waiting for me. Oh dear, oh dear. Okay. What is this? Okay, vamos a poner aquí para que ustedes escuchen la pronunciación. Okay. Duchess. Duchess. Okay, Duchess, la duquesa. Oh, the Duchess, the Duchess. She will be so angry. Okay. La duquesa will be so angry. Muy enojada. Esto de aquí, ¿qué cosa es, chicos? She'll. Esta contracción, she'll. What does she'll mean? Enojada, muy bien. The Duchess. Duchess. She'll. ¿Cuál es la contracción de ¿qué es la contracción de she'll? She will. Muy bien, es futuro. She will. She'll be angry. Estará, ¿no? Estará muy molesta. A ver, aquí, si nosotros estamos utilizando solamente very, 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 chicos, necesitan ampliar más ese vocabulario, ¿ya? Yo no solamente voy a decir, I am very happy, teacher. Ustedes pueden utilizar otros sinónimos. Por ejemplo, pueden utilizar so. Okay? I am so happy. Otro sinónimo que podrían utilizar, I'm pretty. I'm pretty happy. Ok, pretty and so, ambos significan lo mismo, ¿ok? Very, very. Oh, she's pretty furious. Ok, pretty furious. Aquí, pretty no significa, pretty significa una persona bonita, ¿no? A good looking person. Pero en este caso es un adverbio, pretty angry. Ok, está muy molesto, pretty angry. Oh, how was your day? Oh, it was pretty fine. Estuvo muy bueno. Está muy bien. Pretty fine. It was so good. Está muy bueno. Ok, entonces no se limiten a utilizar solamente very, 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 guys. Ok, por favor, no se vayan a lo fácil. Ahí tenemos algunas otras formas de decir eso, ¿no? She'll be so angry. Ok, I'm late. Estoy tarde. I'm late. Voy a llegar tarde, ¿no? And she's waiting for me. Está esperándome. Oh dear, oh dear. Bueno, otra vez, ¿no? Oh dear, oh my God. A ver, hasta aquí. Vamos a leer un párrafo más. It was the white rabbit again. It was the white rabbit again. ¿Recuerdan lo que les dije de la T? La T, normalmente en el inglés americano, lo pronunciamos como una R, una R. ¿Ok? It was the white rabbit again. Rabbit again. Aquí se hace enlazamos, ¿no? Rabbit again. Rabbit again. No se encajonen como en el español de pronunciar palabra por palabra, ¿no? Necesitamos fluir. Acá estamos fluyendo.
She was the white rabbit. Okay, it was the white rabbit again. It was the white rabbit again. Ok, estamos pronunciándolo todo junto. She, ¿por qué se escribe así? Porque es una contracción. La contracción es esta, she will. She will. En español las contracciones también existen. ¿Cuáles son? Hay dos contracciones que nosotros tenemos. ¿Recuerdan ustedes cuáles son? Cuando yo digo, por ejemplo, de el parque. Yo no digo de el parque, ¿no? ¿Qué cosa digo yo? Del parque. Yo no digo a el colegio. Yo no digo a el colegio, yo digo al colegio. Entonces, en el caso del inglés existen este tipo de cosas, ¿no? Y la forma en cómo lo identificamos es mediante este apóstrofo. ¿Ok? Antes yo le decía apóstrofe, pero el nombre correcto es apóstrofo. El apóstrofo nos indica que es una contracción. ¿Ve? She'll be so angry. Y acá también igual, ¿no? Tenemos la contracción. I am. I'm late. And she's waiting for me. Y ella me está esperando. Okay, it was the white rabbit again. Era de nuevo el conejo blanco. She was hurrying down the long room. Okay, hurrying. Ya hemos visto que hurry significa apresurarse. She was hurrying down the long room. Él estaba corriendo hacia, o a través, ¿no? O debajo, hacia abajo, ¿no? The long room, hacia abajo, hacia todo el cuarto largo, ¿no? Long room. With some white globes in one hand and a large fan in the other hand. Okay, we have here globes. Guys, what does globes mean? Chicos, no se olviden, tenemos aquí la meta de likes de 20K. Estamos en 5, me ayudarían bastante, chicos, ahí dándole tap tap, tiki tiki a la pantalla para llegar a la meta. También tenemos una meta de rositas y espero que puedan ayudarme a completarla también. A ver. ¿Qué más tenemos por acá? Gloves, guantes, muy bien. Guantes. In one hand and in large fan in the other one. ¿Ok? En una mano. ¿Ok? En una mano and a large fan. Y un... bueno. Fan significa ventilador, ¿no? Aunque en este caso... ¿cómo se llama esta cosa? En este caso no es ventilador. Pero es este de aquí. ¿Cómo se llama esto? A ver, déjenme buscarle. Abanico. Ahí está. Abanico. Sí, muy bien, Sonia, gracias. Se me dan a veces las palabras de la mente. Estaba en un gran abanico. Ok, pero también significa fan, ¿ok? Ahora se usa más fan para ventiladora. On the other hand. Alice was afraid. Dijimos que hasta aquí nada más, ¿no? Ya. Vamos a leer esta parte. Escúchenme, por favor. You can listen to me and follow. Okay, me pueden seguir con la lectura. Ajá, muy bien, Luz, Andrés, gracias también por hacerme recordar. Yo ya me olvido las cosas, ya. Ok, empezamos. Curiouser and curiouser, said Alice. She was very surprised, and for a minute, she forgot how to speak good English. I shall be as tall as a house in a minute, she said. She tried to look down at her feet and could only just see them. Goodbye, feet, she called. Who will put on your shoes now? Oh dear, what nonsense I'm talking. Just then, her head hit the ceiling of the room. She was now about 3 meters high. Quickly, she took the little gold key from the table and hurried to the garden door. Poor Alice. She lay on the floor and looked into the garden with one eye. She could not even put her head through the door. She began to cry again and went on crying and crying. The tears ran down her face, and soon there was a large pool of water all around her on the floor. Suddenly, she heard a voice, and she stopped crying to listen. Oh, the
Duchess, the Duchess. She'll be so angry. I'm late and she's waiting for me. Oh dear, oh dear. It was a white rabbit again. He was hurrying down the long run with some white gloves in one hand and a large fan in the other hand. Okay, perfecto. You are tired. Ah, do you mean me? ¿Estoy cansado, quizá? Bueno, a ver, vamos a continuar entonces. Quizás estoy cansado, ¿no? No sé. Bueno. Let's start reading. A ver, si alguien se anima, puede mandar su solicitud aquí en la parte de abajo para poder escucharlos leer. I am tired. No, I'm not tired. Quizá, a ver. Alberto, no, I'm not tired. Okay. Let's start reading. Chicos, si alguien más desea leer, mande su solicitud en la parte de abajo. Okay. Gio, good evening. Hi, how are you? I'm fine, thanks. Okay, that's great. That's great. How's your week? How's your week been? Okay, that's right. Not today is the start of the weekend, so some people are waiting or preparing for partying. I don't know, going out, many things. Well, Gio, we're going to start listening to your reading from this part, okay? Just then, till on the other hand. Of the room. She was now about 3 meters high. Quickly, she looked a little key from the table and hurried to the garden door. Poor Alice. She lay on the floor and looked into the garden with one eye. She couldn't even put her head through the door. She began to cry again and went on crying and crying. The tears ran down her face, and soon there was a large pool of water all around her on the floor. Suddenly, she heard a voice, and she stopped crying so quickly. Oh, that she was so angry. I'm late, and she's waiting for me. Oh dear, it was the white rabbit again. He was hurrying down the long road with some white gloves in one hand and a large fan in the other hand. Okay, great. Okay, only till that part. Okay, Gio, thank you very much. Okay, don't forget, guys, to clap. Okay, leave your claps on the chat. It is very important to encourage your partner too. Gio, you always do a very good job, and thank you very much for being here. See ya. Okay, let's continue with, okay, let's see, who do we have here? Okay. Okay, Rodrigo. Okay, chicos, a ver. Rodrigo, good evening. Hi, how are you? Okay, is this your first time participating? Okay, that's awesome. Where are you from? Argentina, really? Where exactly? Salta. Ah, okay. In the north. So Salta is, I don't know, next to or close to Bolivia? Ah, okay, okay. That's interesting. Okay. So how's the weather like today? What was the weather like today?
Was it cold? Was it sunny? Okay, okay, that's very interesting. So, Rodrigo, we're gonna welcome to this class, and thanks for your participation too. We're gonna start listening to your reading from this part, okay, just then till this part on the other hand, in the other hand. You can start reading. Now about 3 meters high. She looks at this table, hurried to the garden door. For Alice, she lay on the floor and looks into the garden with one eye. She could not even put her head through the door. She began not to cry. She began not to cry. Once on crying. The tears ran down her face. Soon there was a large pool of water all around, hair on the floor. Suddenly, she heard a voice and she stopped crying to listen. Oh, the Duchess. Duchess. She'll be angry. I'm late. And she's waiting for me. Oh dear. It was the white rabbit again. He was hurrying down the long room, with some white gloves in one hand and a large fan in the other hand. Okay, great. Very good. Okay. Rodrigo, we really enjoy your reading. Yeah, you have a very nice pronunciation. I just recommend you to continue practicing in your fluency, okay? But it's not like a very big difference. Your pronunciation is okay. Continue working on that. Okay, thank you very much. See you. Okay, guys. Oh, here we have a lot of people here that want to continue reading. Okay, Mariposita and Mar, we're gonna continue, and in the next part, you're gonna read first, okay? Vamos a continuar con la siguiente parte y no lo cancelen, o bueno, si desean cancelarlo, su solicitud, déjenlo allí, ¿ya? O si no, ya después lo vuelven a enviar. Lo voy a tomar en cuenta en la siguiente lectura. Okay, let's start with the next paragraph. Alice was afraid, but she needed help. She spoke in a quiet voice. Oh, please, sir. Okay, Alice was afraid. Alice was afraid. Afraid, tenía miedo. Okay, she was afraid. But she needed help. ¿Recuerdan lo que habíamos hablado acerca de los verbos regulares? En la mayoría de casos no se pronuncia la E, como en este caso. Hurried, locked, stopped. En ninguno de estos casos se pronuncia la E. Pero aquí, needed. Sí se pronuncia. La pregunta es ¿por qué? Why? Why do we do that? Ok, en este caso es porque acaba en el último sonido es una D. Cuando el verbo, ok, vamos a ponerlo aquí. When the verb ends, ok, in letter D and letter T, ok, we always pronounce the last letter. Okay, recuérdense estas dos letras. In letter D and in letter T. En estas dos letras, siempre. T and D. Por ejemplo, en el caso de need, ¿no? Need sería needed. Y en el caso de la letra T, for example, I don't know, maybe visit. Esto sería visited.
Yes, but that would be in this case, needed and visited. Okay, needed help. She spoke in a quiet voice. Oh, please, sir. Ajá. She needed help. Ella necesitaba ayuda. She spoke in a quiet voice. Nuevamente tenemos aquí spoke. Es el pasado de speak. In a quiet voice. Now, what does quiet voice mean? Quiet. Quiet voice. Quiet voice. Ajá, exacto, es una excepción. Nice. Gracias, chicos, por compartir el live. Ahí no se olviden de darle like y comentar, que me ayuda bastante a que se siga recomendando el live. Ok. She spoke in a quiet voice. Ella habló en voz baja. Oh, please, sir. Oh, please, sir. Sir. Recuerden, en este caso, sir lo utilizamos para una persona desconocida. Sir. Este es un título. Sir. ¿Ya? Esto normalmente significa señor. Ahora, hay otro término que es este de aquí, Mr. Recuerden, Mr. siempre lo utilizamos, o este título siempre se utiliza con un apellido. Ya siempre. Mr. Pizarro, Mr. Jiménez, ¿ok? Mr. Rosales. Always we use it with a last name. Mr. plus last name. Pero si tú estás en la calle, no conoces a la persona, pero quieres llamar la atención, no sé, ¿no? Que se le ha caído algo, ¿no? Normalmente decimos sir, ¿ok? Sir, your wallet, ¿no? Señor, tu billetera, su cartera, ¿ok? Sir. O también lo utilizamos en el caso de autoridad, ¿no? Yes, sir. Sí, señor, ¿no? Yes, sir. O también en el caso de, en el cuando estén estudiando, ¿no? Quieren llamar al profesor, sir, ¿no? Sir, I have a question. Pueden también utilizarlo de la misma manera. Sir is for God. Claro, también se utiliza para decir el Señor, ¿no? El Señor está contigo. Ok. The rabbit jumped wildly. Jumped. Acá también tenemos otro verbo en pasado, chicos, mírenme. Jumped. The rabbit jumped wildly. El conejo saltó. Jumped wildly. Okay. De forma brusca, ¿no? Wildly es como salvaje, ¿no? Forma brusca. Dropped the globes and the fan. Dropped. Okay. Dropped. What does drop mean? Dropped. Esto también es pasado. Todos los verbos, todas las palabras, la mayoría de palabras que van con ed es porque es pasado. Drop. Si esto es, en este caso es un verbo, significa dejar caer. Dejar caer algo. Jumped. Mariposita, ¿qué dice? ¿Qué opinas tú? ¿Se pronuncia o no se pronuncia la D? Jumped. Jumped. En este caso, la pronunciación sería de la siguiente manera. A ver, vamos a tratar de ponerlo, ¿ya? Jump, algo así. Se pronuncia de esta manera. Jumped. Jumped. Ajá, no se pronuncia la E. Yes, that's right. Jumped. Jumped. Ok, así sería la pronunciación. Drop the globes and the fan. Soltó los guantes y el abanico. And hurried away as far as he could. Hurried away. Ahora dice aquí, hurried away. Hurry away, ok, sería como escaparse, ¿no? O alejarse. Hurried away, de forma apresurada. Ok. Hurried away. Irse rápido. Hurried away. As far as he could, ¿no? Irse rápido, tan rápido como podía, como pudo. Alice picked up the fan and the globes. The room was very hot.
So she began to fan herself while she talked. Ok, without cuando suena en T o D. A ver. ¿Dónde está? Cuando la última letra acaba en, T, en D, ¿no? Need, por ejemplo, aquí. Need, needed, visit, visited. Otro verbo vamos a poner acá de ejemplo. Add, añadir. Added. Visit, otro verbo con visit. Invite. Invited. De esa manera vemos de que en estos dos casos, con la T de Daniel y la T de Tomás, se pronuncia la última sílaba. Si no, no se pronuncia. Ok, picked up, picked up, picked up, recoger. Alice picked up the fan and the gloves. The room was very hot. The room was very hot. Estaba muy calurosa el cuarto. So she began to fan herself. Okay, aquí tenemos una fan, recuerden, es abanico, pero también se puede utilizar como una acción. To fan es como darse aire, ¿no? To fan, darse aire. So she began to fan, ella empezó a darse aire, while she talked, mientras ella decía o mientras ella hablaba. Oh dear, how strange everything is today. Cuán extraño es todo hoy. How strange. How strange is everything today. Did I change in the night? Did I change in the night? Cambié. Did I change? ¿No? Cambié yo. Recuerden, did. Esto es pasado, ¿no? El auxiliar del pasado. Did I change? Cambié en la noche. In the night. Am I different? Am I a different person today? Soy una persona diferente hoy. Okay. Adelita, don't worry. See you next class. We'll be waiting for you next week. Bye. Have a nice weekend. Very hot, pretty hot. Yes, very good, Antonio. You're using those words. Soy una diferente persona ahora, hoy día. But if I am, okay, if I am a different person, then the next question is, who am I? Okay, sí soy, pero if. Esto de aquí es condicional. If I am, si yo soy una persona diferente ahora, then, entonces, the question is, who am I? ¿Quién soy yo? La pregunta es, ¿quién soy yo? And that's the mystery. That's the mystery. Ese es el misterio. Okay, look at the picture here, guys. What do you see in this picture? Okay, can you tell me, please, what do you see in this picture? ¿Qué ven en esta imagen, chicos? ¿Me pueden describir un poquito lo que ven? Delaney, yes, teacher en línea, de la misma forma, como en este canal, en YouTube. Ahorita estoy transmitiendo por YouTube también. Y todas los lives, todas las repeticiones se ven en esta parte, ¿ya? En este canal. La repetición de hoy día también va a quedar grabada para que lo puedan volver a ver. A ver. Alice is crying. She's very sad. Yes, very nice. Javier, okay, see you next class. Have a nice weekend. Yes, Alice is crying. The white rabbit, okay, is surprised, no? Like, oh my God, what's happening, no? Yeah, he's very surprised. Look at this. Here we have the gloves and the fan. The gloves and the fan, yeah. And Alice is enormous, right? Is a giant. That's right. No sé si esté bien. Okay. ¿Qué dijiste? A ver, ¿dónde estás? Delaney. Delaney. ¿Dónde estás? Por aquí. Sí, está bien. A giant Alice and an afraid white rabbit. The gloves and the fan fell down. Yes. Felt, con T sería Sonia, ¿ya? Felt, con T. Si quieres decir que algo se cayó. No, perdón, este fell está bien, está bien.
El otro feel es de sentir. Disculpa, está bien. Seguimos. ¿Dónde estamos por aquí? Ya, acá. She began to feel very unhappy again. Empezó a sentirse muy infeliz otra vez. But then she looked down at her hand. Ella volvió a ver a su mano. She looked down at her hand. She was wearing one of the rabbit's white gloves. Okay. She was wearing. Esto de aquí es pasado continuo. She was wearing. Recuerden, el presente continuo es I am reading, yo estoy leyendo, you are speaking, tú estás hablando, she is sleeping, ella está durmiendo. Pero si estamos hablando del pasado continuo, usamos el verbo en pasado también. She was wearing, ella estaba usando o estaba vistiendo. ¿Ok? Wear significa cuando uno está puesto algo, ¿no? Algo de ropa encima, ¿no? I'm wearing a cap. Puedo yo decir, por ejemplo, estoy poniéndome o estoy vistiendo una gorra. I'm wearing a sweater. Estoy con un suéter, ¿no? Estoy usando un suéter. Puedo decir también para lentes. I'm wearing glasses. Estoy usando lentes. Okay, I'm wearing gloves. Estoy usando guantes. Estoy vistiendo. Okay, vestir o usar. One of the rabbit's white gloves. Okay, ella estaba puesta, ¿no? Estaba vistiendo uno de los guantes del conejo, ¿no? De los guantes blancos. How did I get it on the hand? ¿Cómo lo tengo en mi mano, no? O sea, ¿cómo me lo puse? She thought. Oh, I'm getting smaller again. Okay, I'm getting smaller. Me estoy volviendo más pequeña. Okay, she looked around the room. I'm already less than a meter high. Okay, she looked around. Acá tenemos otro phrasal verb, chicos. Look around. ¿Recuerdan cuando vimos go around? Dar una vuelta, ¿no? A un lugar. Go around the park, ¿no? Dar una vuelta al parque. Go around the corner, dar una vuelta en la esquina, ¿ok? Go around the house, ¿no? Recorrer la casa, go around. En este caso tenemos look round, Ok, en this case es mirar alrededor, look round. Ok, alrededor, mirar alrededor. Ok. I'm already less than a meter high. I'm already, ya estoy, less. Less es el opuesto de qué palabra? Less. ¿Cuál es el opuesto, chicos, de less? What's the opposite of less? Yes, that's right. More. Very good. I'm less than a meter. ¿No? Estoy menos, tengo menos, ¿no? ¿Qué sería tengo menos? Tengo menos de 1 metro de altura. Less than a high. I'm getting smaller every second. Me estoy volviendo más pequeña cada segundo. How can I stop it? ¿Cómo puedo detenerme? ¿Cómo puedo detener el proceso? She saw the fan in her hand and quickly dropped it. Dropped it. Yes, dropped it. Ajá, ella vio, she saw. Acá también tenemos otra palabra en pasado. Saw, vio, saw. Sí. She saw the hand on her hand. Ella vio el abanico en una de sus manos and quickly dropped it, ¿no? What does drop mean? Dropped it. Dropped it. La E no se pronuncia aquí. Dropped it. Y rápidamente la soltó. She was now very, very small. Ahora era muy pequeña. And the little garden door was locked again. Ok. ¿Recuerdan esta palabra? Esta la vimos también en la clase anterior. Locked. Locked. Hay una diferencia entre close y locked. What is the difference between close and lock? Fun. It's the same. Fun. What is the difference between close and lock, guys? What's the difference?
Guys, don't forget to leave your likes. Chicos, tenemos que llegar a la meta de los 20K en los likes. Me ayudarían bastante ahí dándole like, tap, tap, tiki, 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 tiki a la pantalla. Don't forget, ok, también compartir, comentar. Tenemos una meta ahí de rositas, también me ayudarían bastante si podemos llegar a la meta de las rositas. Ok, close es sencillamente cuando algo es cerrar nada más, ¿no? Locked es cerrar una puerta, ok, con llave. Ajá, cerrar con llave. O cerrar con seguro. ¿Ah? Cerrar con candado, ok, también. Ok, es diferente que close. And the little cookie was lying in the glass table. Ok. La puerta estaba otra vez cerrada. No sé por qué Alice cierra la puerta, porque ya hace un rato estaba abierta, estaba mirando por la puerta. No sé por qué lo cerró Alice. Es la segunda vez que hace eso. La segunda vez. It's the second time. Alice, why? Why are you doing that? Please. And the little gold key was lying on the glass table. Y nuevamente lo mismo. La llave, la pequeña llave, was lying on. Eso también es pasado continuo. Was lying on es como estaba sobre, ¿no? Estaba reposando sobre la mesa de vidrio. ¿Por qué? Why, Alice, are you like that? Please. Ok, Alice, ¿por qué otra vez con lo mismo? Ok, volvió a dejar la llave otra vez en la mesa. Ahora, ¿cómo va a subir a la mesa, no? Si es pequeñita. She's very small right now. How is she going to get into the top of the glass table? Things are worse than ever. Ok, las cosas son peores, worse. Esto de aquí es comparativo, miren chicos. Things are worse. Las cosas están peores que antes. Thought, poor Alice. Aquí, otra palabra para su vocabulario, chicos. Thought. What is the simple present of thought? Presente de thought, chicos. Ajá, lock, opposite, and lock. Abrir la llave, ¿no? Think. Okay, very good. Think. Awesome. Think. Muy bien, think. Pensó la pobre Alice, ¿no? She turned away from the door and fell into salt water right up to her neck. She turned away from the door. Otra vez. Turn away. Eso también es otro phrasal verb. Turn away. And fell into salt water. Okay, fell. Turn away es dar la vuelta, ¿no? E irse, ¿no? Irse, dar la vuelta, retirarse, turn away, retirarse de la puerta. And fell into salt water. Y cayó en arena, en agua, perdón, arena. En agua salada. Y cayó en agua salada. Right up to her neck. Right up to her neck. Right up to her neck. Ok. Cayó en agua salada, que es a la altura de su. Ok, what is this? Neck. What does neck mean? Neck, guys. Neck. Yes. That's right. Cuello. Cayó a la altura de su cuello. O bueno, no, el agua estaba a la altura de su cuello. Muy bien. At first, she thought it was the sea. At first. Al principio, at first. Ok, al principio, vamos a ponerla aquí. At first. Al principio. She thought it was the sea. Ella pensó que era el mar. Sea, mar. But then she saw it was a pool of tears. Pero después ella vio que era el charco, ¿no? O la alberca de lágrimas. Her tears, sus lágrimas. Crying makes a lot of tears when you are 3 meters tall. Okay, llorar produce, ¿no? Produce, makes
Produce muchas lágrimas. When you are 3 meters tall. Cuando tú mides 3 metros. Oh, why did I cry so much? ¿Por qué lloré tanto? Why did I cry so much? Said Alice. She swam around and looked for a way out. Otra vez, miren chicos, tenemos otra vez esta swam around. Okay, what does the simple present of swam? Simple present, guys. Simple present of swam. Swim, perfect. Swim around. Ella nadó alrededor, okay, swam around, nadó alrededor, and looked for a way out. Y buscó, ¿no? Buscó, look for. Recuerden, chicos, nosotros cuando utilizamos esto, look for, esto también es otro phrasal verb. Se usan muchos phrasal verbs aquí también, ¿eh? ¿Qué significa look for? Look solito significa ver, ¿no? Pero si estamos diciendo look for, what does it mean? A ver, look for. Look for. Yes, that's right. Buscar, muy bien. Look for a way out. Buscó una salida. A way out. A way out. Una salida. A way out. Look for. Okay, look for es buscar. Look for. I'm looking for my keys. ¿No? I always forgot where are my keys. I'm looking for my keys. Siempre me olvido dónde dejo mis llaves. I'm looking for it, ¿no? Siempre las busco. But the pool was very big. Big. But the pool, pero el charco, ¿no? It was very big. Era muy grande. Was very big. Just then, she saw an animal in the water near here. Entonces, ¿no? She saw an animal in the water near her. Ok, vio un animal cerca a ella. It looked like a large animal to Alice, but it was a mouse. It looked like a large animal. Parecía, look like, ¿no? Look like. Eso también es otro phrasal verb. Look like. Look like, guys, look like. Bienvenidos chicos a todos los que se están conectando. Estamos leyendo Alice in the Wonderland. Estamos leyendo Alicia en el País de las Maravillas, capítulo 2. Estamos todavía en la parte donde Alice crece y se achica y vuelve a crecer y se vuelve a achicar, ¿no? Y empieza a buscar la llave. Bueno, Alice. Se complican mucho las cosas, Alice, para mí, de verdad. Mucho, mucho, mucho. Ok. Look like, parecer. Parecerse, ¿ok? Parecer. It look, ¿no? Ese animal parecía muy grande, ¿no? Para Alice. A large animal. Un animal muy grande. Tyler, hello, welcome to today's class. Parecía un animal muy grande, but it was a mouse. Pero solo era, it was only, era solo un ratón. Shall I speak to it? Aquí tenemos shall. Recuerden, shall es solamente para el inglés británico, ¿ok? Shall I speak to it? Normalmente lo reemplaza will o should. En ese caso sería la segunda. Should I speak to it? ¿Debería hablarle? Shall I speak to it? Ok, always women. Ok, yeah, women complicate things. Sí, sí, sí. Alice, sí, bueno, las chicas se complican mucho en general, ¿no? Bueno, chicos que también, esto conocía a muchos chicos que también de la misma manera. Debería hablarle, thought Alice, pensó Alice, everything's very strange down here. Todo es tan extraño aquí abajo, down here, aquí abajo. So, perhaps a mouse can talk. Ok, perhaps. Aquí, en este caso, chicos, so significa así. Ok, así que, so, así que. Perhaps. What does perhaps mean? A ver, what does perhaps mean? Chicos, perhaps. What does perhaps mean?
Esmeralda, welcome to today's class. Nice to see you. Okay, women are like a hair with complications. Yeah, that's right. That's right. Okay, a synonym for perhaps, maybe, yes, maybe. Uh-huh. Well, in my case, sometimes I don't, I always pretend to be more practical. Yo siempre trato de ser más práctico, ¿no? Pero hay diferentes situaciones, ¿no? No. Por ejemplo, cuando hago videos, ese tipo de cosas, quiero que salga bien. Como que me complico las cosas ahí. Perhaps, maybe, quizás, así que quizás, a mouse can talk. Este es un modal verb, can, poder. Un ratón puede hablar. So she began. Oh, mouse, do you know the way out of this pool? Ok, así que ya empezó. Así que, so, recuerden, ¿eh? So, así que. Do you know the way out of this pool? ¿Sabes la forma, la salida, the way out? Todo esto de aquí, ¿eh? Way out, la salida. ¿Sabes la salida of this pool, de este lugar? I am very tired of swimming. Estoy cansado de nadar. I'm tired of swimming. Chicos, pronunciación, por favor. Siempre he escuchado que esto también no lo pronuncian correctamente. Recuerden, la E no, normalmente no suena aquí. ¿Ok? ¿Cómo se pronunciaría esto? Tired, tired, tired of swimming. I am very tired of swimming. Oh, mouse. ¿Ok? Estoy cansada de nadar. Ratón. Alice did not know if this was the right way to speak to a mouse, but she wanted to be polite. Oh, mouse, ¿no? Oh, ratón. Alice didn't know. Alice no sabía. Esto de aquí, cuando normalmente no lo utilizan como contracción, ¿no? Hay algunas cositas que sí lo utilizan bastante la contracción. Como en este caso, ¿no? I'm already. Hay otras palabras, sobre todo en el negativo, donde no lo usan, ¿no? Eso sería didn't. I didn't know, no sabía. I didn't know it was the right way. No sabía que este era el camino, o perdón, la forma correcta, the right way. La forma correcta. I didn't know. Alice no sabía cuál era la forma correcta de hablarle a un ratón. Pero, she wanted to be polite. Aquí sí se pronuncia, miren chicos. Wanted. Wanted. La E sí se pronuncia. Wanted. Ella quería ser, ok, polite. What does polite mean? Okay, Liz, the way out, exit, outlet. Okay, a way out, en este caso, the way out es como la forma de salir, ¿no? O sea, no es que hay algo específico, sino que en cierto lugar, por ejemplo, salir de un bosque, salir, no sé, de algún lugar en especial, ¿no? Salir de alguna situación. Exit es, por así decirlo, algo que ya es específico, ¿no? De un edificio, por ejemplo, de un lugar. Ahí sí podemos utilizar exit. Outlet. En el caso de outlet, también es algo muy parecido a exit, ¿no? Muy parecido también. ¿Ok? Pero en el caso de outlet, ¿ok? No es tanto de salida de edificios, ¿no? A ver, déjame mostrarte acá. Outlet, vamos a poner aquí. Ok. Por ejemplo, este es un outlet. Es una salida de corriente, outlet. ¿Ok? O bueno, ese tipo de tiendas, ¿no? Que hay remates, ¿no? Outlet. ¿Ok? Pero no es una salida física. ¿No? En el caso de salida física, recuerden, eso lo utilizamos con exit. Ok.
The mouse looked at her with his little eyes, but it said nothing. Okay, look at her. The mouse looked at her. El ratón la vio con sus pequeños ojos. Looked at her. Look at. Chicos, cuando utilicen look, siempre combínenlo con at. Always. Look at me. Mírame. Look at me. Nunca utilizamos o nunca decimos look me. ¿Entendido? Look at me. Es como decir, por ejemplo, I don't know. Let's put, for example, listen. Listen. Escúchame. Listen to me. Escúchame. Nuevamente, no decimos listen me. O a veces nosotros decimos, me gusta escuchar música, ¿no? I like to listen music. En este caso, la preposición es to. En estos casos, utilicen siempre las preposiciones. Look at, listen to. The mouse looked at her. El ratón la vio y no dijo nada. And he said nothing. Ok. Estamos leyendo El Principito. Perdón. Estamos leyendo Alice and Adventures in Wonderland. Ok, todavía sigo con la mente. Sigo pensando que estamos en El Principito. Bueno, El Principito ya lo hemos terminado de leer la semana pasada. El día lunes empezamos con Alice in the Wonderland. Bien, vamos a leer esta parte, chicos, y después vamos a escuchar su lectura, ¿ya? A ver. ¿Dónde está? Desde aquí. ¿Dónde nos quedamos por aquí? A ver. Alice picked up the fan and the gloves. The room was very hot, so she began to fan herself while she talked. Oh dear, how strange everything is today. Did I change in the night? Am I a different person today? But if I'm a different person, then the next question is, who am I? And that's the mystery. She began to feel very unhappy again. But then she looked down at her hand. She was wearing one of the rabbit's white gloves. How did I get it on the hand? She thought. Oh, I'm getting smaller again. She looked around the room. I'm already less than a meter high. I'm getting smaller every second. How can I stop it? She saw the fan in her other hand and quickly dropped it. She was now very, very small, and the little garden door was locked again, and the little gold key was lying on the glass table. Things are worse than ever, thought poor Alice. She turned away from the door and fell into salt water, right up to her neck. At first, she thought it was the sea, but then she saw it was a pool of tears. Her tears, crying makes a lot of tears when you are 3 meters tall. Oh, why did I cry so much? Said Alice. She swam around and looked for a way out. But the pool was very big. Just then, she saw an animal in the water near her. It looked like a large animal to Alice, but it was only a mouse. Shall I speak to it? Thought Alice. Everything's very strange down here. So perhaps a mouse can talk. So she began, Oh, mouse, do you know the way out of this pool? I am very tired of swimming. Oh, mouse. Alice did not know if this was the right way to speak to a mouse, but she wanted to be polite. The mouse looked at her with its little eyes, but it said nothing. Nice. Okay.
Thank you very much. Gracias a todos los que están dejando ahí sus likes. Okay, don't forget to tap the screen. A todos los que están siguiendo también, muchas gracias, chicos. And we're gonna start listening to you. Okay, chicos, los que, a ver, por ahí espero que no hayan cancelado. A ver, vamos a continuar entonces con la lectura, ¿ya, chicos? Si están por ahí, Mar y Mariposita. A ver, vamos con Mariposita. Gracias por la espera, chicos. Disculpen si les he hecho esperar. Vamos a leer, ¿ya? Esta parte. Good evening. Okay, Mariposita, nice to meet you. What's your name? Lina. Okay. Lina is your full name, or maybe it's a short name, like Carolina, for example. Oh, it's your full name, Lina, or maybe just like a nickname. Okay. Okay, yeah, because I have a student that, well, her full name is Carolina, but she asked me to call her Lina. She said, no, teacher, please, just call me Lina, nothing else. But her full name is Carolina. Okay, Lina, we're going to start listening to your reading from this part, okay? Things are worse than ever, till nothing, okay? Till this part. So you have all our attention. You can start. Now from this part. Okay. The mouse looked at her. With is a little eyes, sorry, but it said nothing. Okay. I was meaning from this part. Okay. From this part till this part. Yeah. Things are worse than ever. Sound for Alice. She turned away from the door and fell into cold weather, right up to her neck. At first she thought it was the sea, but then her tears. Grading makes her a lot of tears when you are 3 meters tall. Oh, why did I cry so much? Sighed Alice. She swam around and looking for a way out, but the pool was very big. Just then she saw an animal in the water near her. It looked like a large animal to Alice, but it was only a mouse. Shall I speak, Nori? Help Alice. Everything's very strong down here, so perhaps a mouse can talk. Such a big gun. Oh, mouse, do you know the way up of this pool? I am very tired of swimming. Oh, mouse. Alice did not know if this was the right way to speak to a mouse, but she went to be polite. The mouse look it up here with its little eyes, but it said nothing. Okay, that's great, Mariposita. Lina. Okay, don't forget everybody else to put your claps on the screen, okay? Alice, Lina, thank you very much for your participation. Continue, please, practicing, listening to the pronunciation, and that will work a lot. That will help you a lot too. Okay? Thanks.
Very good job. Nice to meet you too. See you. Okay, thank you. Let's continue with Mar. Okay, Esmeralda, we're gonna continue with you in the next reading. Vega, hello, nice to see you. Okay. Mar, hello. Hi. Hi, how are you? Okay, is Mar your name, or your name is Omar, or a variation like that? Marcelo. Ah, okay, Marcelo. It's just your nickname, Mar. Okay, very nice. Where are you from, Marcelo? El Salvador. That's very awesome. That's very awesome. How much time or how long have you been studying English? 8 months. Okay, that's right. So are you in the I don't know, in an institute, in an academy? Okay, perfect. What is your goal with English? Okay. Do you want it for any special reason? Maybe are you want to travel? Maybe it's going to help you with your job, something like that. For traveling. Okay, that's amazing. So yeah, for being, I don't know, for just studying 8 months, yeah, you have a very nice pronunciation too, huh? So we're gonna listen to you, okay, Mark? From this part, okay, thanks of words, till the mouth look at her feet, at her with little eyes, okay? So you can go ahead. Things are worse than ever thought. Really? I can, yeah. Well, okay, let's see. Yeah. Things are worse than ever thought for Alice. She turned away from the door and fell into the salt water, right up to her neck. At first, she thought it was the sea, but then she saw it was the pool of tears, her tears. Crying makes a lot of tears when you are 3 meters tall. Oh, why did I cry so much? Said Alice. She swam around and looked for a way out, but the pool was very big. Just then she saw an animal in the water near her. It looked like a large animal to Alice, but it was only a mouse. Shall I speak to it? So Alice, everything is very strange down here. So perhaps a mouse can talk. So she began, oh mouse, do you know the way of this pool? I am very tired of swimming. Oh mouse, Alice didn't know if this was the right way to speak to a mouse, but she wanted to be polite. The mouse looked at her with its little eyes, but it said nothing. Okay, great. Okay. Awesome. Very nice job. Okay, Mar, you have a very nice reading, very nice pronunciation too. So I encourage you to continue studying. You're doing a very good job, man. Okay, so thanks for participating here. I hope we can continue, or we can hear from you in the next occasion too. Okay, see ya. Yes, I don't think so. Yeah, maybe he have been studying before by himself. Esmeralda, we're gonna continue. Okay, vamos a seguir con unos cuantos párrafos más. Y después, bueno, vamos a terminar el capítulo 2 ya. Y ahí te vamos a escuchar, ¿ya? Ahí nos esperas un momentito más, por favor. Un poquito de paciencia. Ok, continuamos. Perhaps it doesn't understand English, thought Alice. Perhaps it's a French mouse. Okay, tal vez no entiende, dice, ¿no? Perhaps he doesn't understand English. No entiende el inglés.
Perhaps it's a French mouse. Es un ratón francés. So she began again and said in French. Y ella volvió a decir en francés. Where is my cat? ¿Dónde está mi gato? This was the first sentence in her French lesson book. Okay, this was the first sentence. Esta era la primera oración en su libro de francés. Chicos, recuerden esta pronunciación de aquí, ¿ya? La letra E aquí, de la letra parte del medio, recuerden que se pronuncia como una, que no se pronuncia en realidad, ¿ya? Entonces, la pronunciación sería de la siguiente manera. Sentence, 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 sentence. La E no suena. Así que aquí vamos a tener que hacer, por así decirlo, como un puente, ¿no? Sentence, sentence. Okay, this was the first sentence in her French lesson book. The mouse jumped half out of the water and looked at her angrily. Okay, the mouse jumped half out. El ratón saltó, ¿no? Casi del agua, ¿no? And half es por la mitad, ¿no? Saltó casi a medias del agua. And look at her angrily. Otra vez, look at her. La miró, ok. La miró angrily, ferozmente, o con mucha cólera. Oh, I'm sorry, cried Alice quickly. I'm sorry, ¿no? Cried. Gritó. Aquí no significa llorar, ¿no? Significa gritar. Lo siento, gritó Alice rápidamente. Of course, you don't like cats, do you? Of course. Usan bastante esa expresión, chicos. Of course. Para referirse a, por supuesto, ¿no? Of course, you don't like cats, do you? Por supuesto, a ti no te gustan los gatos. ¿No es así? Like cats, cried the mouse in a high, angry voice. Does any mouse like cats? Ajá. ¿Te gustan gustarme los gatos? ¿No? Gritó el ratón. In a high, angry voice. Con una voz furiosa y alta, ¿no? O aguda. High. Aguda, también podríamos decir aquí. Does any mouse like cats? ¿Hay algún ratón que le gusten los gatos? Well, perhaps not, quizás no. Alice began kindly. But the mouse was now swimming quickly away. Pero el ratón estaba ahora nadando lejos, rápidamente. Okay. And soon Alice was alone again. Eso es justamente lo que pasa acá, ¿no? Ok, Alice, ¿cómo le vas a decir eso al ratón? Pues no te pases. Ok, do you like cats? And at last, she found her way out of the pool and sat down on the ground. Ok, at last, al final, ok, at last, al fin, she found her way out of the pool. Ella encontró una salida, ¿no? Se encontró su camino fuera del charco. And sat down on the ground. Okay, what does ground mean, guys? Ground. What do you think ground means? Ground. What does ground mean? Okay, ground significa suelo. Okay, he sat at the ground. Ella se sentó en el suelo. She felt very lonely and unhappy. She felt, okay, ella se sintió very lonely and unhappy. Guys, lonely. What does lonely mean? Lonely. Ella se sentía muy sola, ok, solitario, solitaria sería, ¿no?
solitario. Ella se sentía muy sola e infeliz and happy. But after a while, the white rabbit came past again. But after a while, pero después de un momento, okay, the white rabbit came past again. El conejo came past. Volvió a pasar otra vez. Looking for his white gloves and his fan. Came past again. Volvió a pasar. Looking for. Aquí otra vez. Look for. Esto también, ¿no? Recuerden, ¿qué significa look for? What does look for mean? Look for. Buscar. ¿Ok? Volvió a pasar, ¿no? El conejo blanco volvió a pasar buscando, ¿ok? Los guantes blancos y el abanico. Okay, the Duchess, oh my ears and whiskers, she'll cut my head off. Okay, la duquesa, the Duchess. My ears and whiskers. Okay, mis oídos y mis, okay. Oh, okay, sería orejas, ¿no? Bueno, en el caso de los conejos, orejas. And whiskers, what does whiskers mean? Muy bien, buscar. Whiskers. What does whiskers mean? That is a part of animals, only animals. Ears, recuerden, oídos o puede ser orejas, ears, ¿ok? En el caso de animales, ears. Whiskers. Ajá, por ejemplo, en el caso de algunos animalitos, como los gatos, los perros, los conejos, they have whiskers. Bigotes, they have whiskers. She'll cut my head off. She'll cut my head off. Oh my God, that is a very interesting word. Cut off, cut off. Esto también es un phrasal verb, pero a diferencia del anterior, chicos, cut off lo podemos dividir, ¿no? Lo partimos por la mitad. She'll cut off my head, ¿no? She'll cut my head off. Ella me cortará la cabeza. Y esta frase lo vamos a repetir muchas veces en este libro. Cut my head off. Ok, cut off, cortar. Cut off. Cortar o sacar. Diego, good evening. Yes. Yes, this is a little late, yeah. But yeah, welcome to today's class. No? You can stay until we finish. I know she will. Sé que lo hará. I know she will. Recuerden, esto es futuro, ¿ah? Sé que lo hará. Oh, where did I drop my gloves? ¿Dónde dejé? Where did I? ¿No? Recuerden, el did es para pasado. Where did I drop? ¿Dónde dejé caer mis guantes? Then, he saw Alice. Entonces, vio a Alice. Why, Marianne? What are you doing here? Ajá, entonces vio a Alice. Why? ¿Por qué? Why? Marianne. Okay, Marianne's nombre. What are you doing here? ¿Qué estás haciendo aquí? Run home again. Run home. Okay, perdón. Run home at once. Run home, vete a casa o corre a casa. De una vez. At once. Vete a casa o corre a casa de una vez. And bring me some gloves and fan. Quickly now. Okay, and bring, traer. Some gloves and fan. Quickly now. Ahora. Okay. Alice hurried away. Alice se apresuró. But where is his house? But where is his house? Pero ¿dónde es su casa, no? O sea, se fue corriendo Alice. Y cuando estaba corriendo dijo, ¿no? ¿Dónde es su casa? Del conejo, ¿no? ¿Dónde es la casa del conejo? She thought while running. Ella pensó mientras corría. Strangely, she was no longer in the long room with the little door, but outside in a wood. She ran and ran, but could not see a house anywhere. So she sat down under a flower to rest. Okay.
She was no longer in the lawn room. Extrañamente, ella ya no estaba más, ¿ok? No estaba más en el cuarto largo con la pequeña puerta, with the little door, but outside in the woods, pero afuera, but outside in the woods, pero estaba afuera in the woods. What does wood mean, guys? ¿Qué significa wood? Globes. Oh, hello, Daniel, how are you? Mar, you can enter to my WhatsApp group. I'm gonna share the PDF on this group. Ok, puede ser madera, pero en este contexto no es madera. Hay otro significado, wood. ¿Se dice wood o también podríamos decirlo en plural, woods? Esto significa el bosque. She was in the woods. Estaba afuera en el bosque. She ran and ran, but could not see a house anywhere. Corrió y corrió, pero no pudo ver, okay, una casa en ningún lugar, anywhere. So she sat down under a flower to rest. She sat down and under a flower. Okay, under a flower. Okay, under a flower, debajo de una flor. Under a flower, to rest, para descansar. Oh, Daniel, that's very nice. Awesome. Thanks for stopping by here. Okay, thanks. Yeah, I really like editing. I spend a lot of time doing that. Lately, I'm doing it with a new editor. I really like to do it. Okay, so let's start reading. Chicos, tengo 8% de batería, así que vamos a leer esta parte, ¿ok? Y manden su solicitud, ¿ya? Send your request, please, if you want to read these words. A ver, let's start. Perhaps it doesn't understand English, thought Alice. Perhaps it's a French mouse. So she began again and said in French, "Where is my cat?" This was the first sentence in her French lesson book. The mouse jumped half off the, okay, again, the mouse jumped half out of the water and looked at her angrily. "Oh, I'm so sorry," cried Alice quickly. "Of course, you don't like cats, do you?" "Like cats?" cried the mouse in a high, angry voice. "Does any mouse like cats?" "Well, perhaps not," Alice began kindly. But the mouse was now swimming quickly away, and soon Alice was alone again. At last, she found her way out of the pool and sat down on the ground. She felt very lonely and unhappy, but after a while, the white rabbit came past again, looking for his white gloves and his fan. The Duchess, oh, my ears and whiskers, she'll cut my head off. I know she will. Oh, where did I drop my gloves? Then he saw Alice. Why, Marianne, what are you doing here? Run house at once and bring me some gloves and a fan. Quick now. Alice hurried away. But where is his house? He thought while she ran. Strangely, she was no longer in the lawn room with the little door, but outside in the woods. She ran and ran, but could not see a house anywhere. So she sat down under a flower to rest. Okay, great. Awesome. Let's start with this part. Esmeralda, I think you were waiting. Let's listen to yourself.
Sí, Mar, en el link de mi perfil. Ajá, ahí está. Esmeralda, good evening. Yes, I'm fine. How about you? Oh, really? What, I don't know, what are the symptoms? How do you feel? Breathe. Maybe you have runny nose. Oh, well. Yeah. Morning, 2 days ago, 3 days ago, it was chispeando. How do you say chispeando? It was a little, it was rainy, okay? It was rain. So crazy. Yeah, yeah. Now, because of the of all the phenomenon and all, I don't know, there are a lot of factors that is making this a month very strange, very, very strange. Yeah. So, Esmeralda, we're gonna start listening to yourself, okay? We're gonna start from this part. But the mouse until the rest, okay? So we can, we are all ears. You can start now. At last she found her way out of the pool and sat down on the ground. She felt very lonely and unhappy, but after a while the white rabbit came past again, looking for his white gloves and his fan. The Duchess, oh my goodness, I am whiters. She'll cut my head off. I know she will. Oh, where did I drop my gloves? Then he saw Alice. White Marianne, what are you doing here? Run home at once. Run home at once. And bring me some gloves and found. Quick now. Alice hurried away. But where is his house? She thought while she ran. Strongly, she was no longer in a long room with a little door, but outside in a wood. She ran and ran, but could not see a house anywhere. So she sat down under a flower to rest. Okay, great. Okay, very good job. Esmeralda, you did a very good job. Even if you were a little sick, I don't know. It's very difficult to speak with your nose, no? Blocked. But it's okay. You did a very good job. Really nice. Okay, thank you. Thank you very much for your participation to Esmeralda. And I hope you can recover. Okay, take a rest. Well, does anyone else wants to read? This is, I need one more person for reading this part, guys. I need one more person. Okay, I need one more person to read this part. Chicos, los que deseen, a ver, mientras ahí me mandan solicitud, alguien más que desee leer. Recuerden que pueden ir al link de mi perfil, ¿ya? Aquí está el link de mi perfil. Y también pasar por los videos del canal. Gracias a todos los que están dejando ahí sus comentarios, sus likes. Me ayuda muchísimo. Ya vamos a llegar a los 10K. Si entran a este link, chicos, les va a salir esta página, ¿ya? Aquí van a encontrar mi página oficial, teacherenlinea.com. Van a encontrar información de las clases personalizadas que brindo, así como también material de práctica. Aquí en la segunda opción está el grupo de WhatsApp. Aquí compartimos mucha información de valor, así como también los lives, las repeticiones,
el PDF también que vamos a pasarlo hoy día. Después tenemos el YouTube, ¿ok? Tenemos el canal de YouTube Teacher en línea, también es el mismo nombre, donde van a ver las repeticiones. Ya tenemos todas las repeticiones del Principito, desde el capítulo 1 hasta el 27. Ya, entonces, si ustedes pueden, se van para aquí, ¿no? Por ejemplo, y aquí van a encontrar, ¿no? Todo lo que, todos los capítulos que hemos estado viendo en el live, desde el capítulo 1. Hemos aprendido muchísimo, de verdad, hemos aprendido muchísimo. Los chicos que están acá, que han estado escuchando, han estado en los en vivos del Principito, podrán dar fe, ¿no? De que ha sido muy entretenido leerlo y también muy instructivo. Hemos aprendido bastante. ¿Ya? Y también las demás redes sociales, chicos, Instagram, bueno, TikTok y Facebook. ¿Ya? No se olviden de darle seguir a la cuenta, en el caso del canal de YouTube también, para que puedan seguir aprendiendo más. Ajá. Y vamos a escuchar a... Ok, Mar, mandó de nuevo Mar su solicitud. A ver, vamos a escucharte, Mar. Ok. Mar, hello again. Okay. We're gonna listen to you. Okay, reading from this part, but the mouse until this part, okay? Under the flower to rest. You can start now. But the mouse was now very quickly away, and soon Alice was alone again. At last she found her way out of the pool and sat down on the ground. She felt very lonely and unhappy, but after a while the white rabbit came past again, looking for his white blouse and his fan. The Duchess. Oh my ears and whiskers. She called me head off. I know she will. Oh, where did I drop my gloves? Then he saw Liz. Why, Marianne, what are you doing here? Run home at once and bring me some gloves and a fan. Quick, now. Alice hurry out. But where is his house? She thought while she ran. Strangely, she was no longer in the long room with the little door, but outside in the wood. She ran and ran, but couldn't see house anywhere. So she sat down on the floor to rest. Okay, great. Very good job, my bro. Again, okay. Well, Marcelo, thank you very much for participating again. And yeah, very good job too in this second reading too. Okay, let's finish with Liz. Okay. Terminamos con Liz, ¿ya? Esta última parte aquí. A ver, Liz. Hello. Hello, teacher. Hi, Liz. Welcome to the class. Okay. How was your day? Okay, that's great. That's great. Pretty good. Okay. What did you do today? Did you go to work? Did you study? Did you take a rest? Okay. What are you studying? Oh, really? Oh my God. You need to have a lot of memory, right? You need to memorize a lot of names, chemicals, names, pills, a lot, I suppose, right? An amount. Yeah, in the case for the moment or currently also, but yeah, maybe in the future, if you want to travel or to work away, yeah, you're going to need English too. So perfect. That's awesome.
So Liz, we're going to start listening to your reading from this part, but the mouse until the end, okay? So you can start. But the mouse. The mouse was now swimming quickly away, and soon Alice was alone again. At last, she found her way out of the pool and sat down on the ground. She felt very lonely and unhappy, but after a while, the white rabbit came past again, looking for his white gloves and his gun. The Duchess, oh my ears and whiskers, she'll cut my hair off. I know she will. Oh, where did I drop my gloves? Then she saw Alice. Why, Marian, what are you doing here? Run home at once and bring me some gloves and a fan. Quick now. Alice hurried away, but where is his house? She thought while she ran. Strangely, she was no longer in the long room with the little door, but outside in a wood. She ran and ran, but could not see a house anywhere. So she sat down under a flower to rest. Okay, very good. Excellent. Okay. Everyone else, please, in the chat, don't forget to leave your claps. Very good job. In this case, Liz, I just recommend you to continue working in this kind of words. Huh? Cat, okay? Cat, heart. Yes, cat, heart. I think there was the most of them. Like cat, meow meow. Yes, like the cat. Yes, like the animal, cat. She cut my head off. Yeah, it's the same. It's the same word. It's the same pronunciation. Yes, she'll cut my head off. Yeah, you know, in English we have different words that are very similar. Yeah, for example, this one. Let me see. This one, no? It was the sea. Yeah, it's very similar to this one. Sea. The pronunciation is the same. Sea and sea. But sea de ver y sí de el mar. Okay, so that's in the case of the observation. Yeah, that will be all for tonight, for your reading too. Thank you very much, Liz. Thanks. Eddie, ¿puede explicar una vez más el shall I speak to it? Chicos, tengo 1% de batería. Eddie, es para usarlo con will o should. A ver, aquí está. ¿No? Should, would. Will o should, cualquiera de los dos, ¿ya? En este caso, shall I speak it es como debería hablarle al ratón, ¿no? It, al ratón. ¿Ya? Esa sería la traducción, shall I. Pero también podemos decir will I. GBP, I'm really sorry about that. En cualquier momento se me va a apagar ahorita el celular. Estoy con 1%, literalmente. Literal, acá está, 1% de batería. Si no, con mucho gusto te daría para que puedas leer. Thank you very much, everybody. Ajá, en el británico, exactamente. En el británico se usa el shall. Muchas gracias a todos, chicos, por la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado bastante y ya nos estaremos viendo el día lunes con la clase que tendremos de lectura. ¿Ya? De todas maneras, por ahí quizá el sábado o el domingo me estaré conectando un rato en los lives. Ya les estaré pasando la voz. Thank you very much and take care. Good evening. Have a nice weekend, guys. Que tengan un buen fin de semana todos. Bye.